Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Continuamos con este Meridiano BTV y vamos a recibir con orgullo y placer a un invitado especial, el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano y juez del Tribunal Constitucional, con quien vamos a tratar temas de interés, temas que están preocupando de gran manera a la población. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. De verdad que un honor estar aquí en Meridiano BTV. Agradecemos mucho su gentileza y el permitirnos contactar con el gran público que le sigue. Profesor, de manera personal, bienvenido. Nos sentimos honrados con su presencia por aquí. Y el primer tema a abordar es el tema haitiano, que es el que está en el debate en el día a día de la sociedad dominicana. ¿Cuál va a ser la solución definitiva a este problema? Bueno, la verdad es que es un problema de tantos años y con tantas complicaciones. Decirle a usted que nosotros tenemos 180 años de vida republicana y esos son 180 años en una lucha continua de la República Dominicana por ejercer plenamente su soberanía, por respetar, ¿verdad?, como lo ha hecho el pueblo dominicano y el Estado dominicano, la soberanía de cada uno de los países y exigir el respeto a la soberanía propia. En ese esfuerzo se puede evidenciar que la República Dominicana nunca ha tomado iniciativa alguna para ofender a Haití, nunca. Todo el tiempo ha estado a la defensiva. El último capítulo fue el penoso caso de desvío de las aguas del río Dajabón, donde los dominicanos en absoluto incurrieron en violación alguna a ese tratado de 1929. Sin embargo, Haití lo hizo y lo hizo inclusive con un dejo inequívoco de mala fe. Pero bueno, los dominicanos, por fortuna, hemos sido muy comprensivos, solidarios, no hemos escatimado esfuerzos para ayudar a Haití en todas las circunstancias. Hemos cargado un peso singular. Ninguna nación, ningún estado, ningún país, ningún pueblo ha hecho tanto por Haití como la República Dominicana. El problema ha venido agravándose día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, con una connotación particular. ¿Cuál? La inexplicable indiferencia de la comunidad internacional. Es decir, la razón de existencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como organismo mundial, y de la Organización de Estados Americanos, OEA, como organismo regional, es precisamente acudir en auxilio de los estados, de los países, de los pueblos, de las naciones que caen en una situación de infortunio, caso de Haití. Ningún país tiene una situación tan difícil, con las columnas institucionales en el suelo, con una hambruna, con problemas de salubridad, con un problema de inseguridad, con una anarquía y un caos total. Nadie presenta ese cuadro tan tétrico como difícil. Sin embargo, la indiferencia de la ONU, de la OEA, de los países más comprometidos con Haití, como Francia, como Canadá, como Estados Unidos, ¿qué buscan con esto? Bueno, la República Dominicana, y en esto el presidente de la República, líderes políticos de oposición, todo el mundo concurre en la idea de que la República Dominicana, bajo ninguna circunstancia, puede asumir el problema haitiano, que es lo que se ha querido. Porque cuando esa comunidad internacional no responde, está empujándolas acá, porque es una parte de una isla que tiene por doquier agua y el único espacio material terrestre que tiene es la línea fronteriza terrestre con la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que se procura? Nosotros tenemos que estar muy claros y tenemos que mantener la línea de exigencia y hay que seguir con las políticas que se están adoptando. Esa repatriación tiene que continuar y lejos de disminuir, tiene que aumentar hasta que podamos nosotros ejercer control pleno. Esos casos que parecen aislados,
como De ese de violencia. El hospital. Darío Contreras, el problema en el interior del país con la señora que es atacada a machetazos y que Los luego hay una asesinatos reacción. en ciertas localidades cerca de la frontera, de Exactamente. empresarios dominicanos, Sí, y- comerciantes dominicanos. Claro, y como se advierte, sin embargo, el elemento común es que usted no logra identificar el responsable de esas acciones impropias. No tienen documentación. Entonces, eso es un ataque y un riesgo a la seguridad de nuestro país. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Para poder ejercer el control, ¿qué es lo que nos corresponde? Nosotros, el problema de Haití será de Haití. Ahora, como quiera que sea, es un vecino que su situación amenaza la integridad de nuestra patria. Ahora, de cualquier manera, los dominicanos tenemos la obligación de asumir las medidas más enérgicas y controlar efectivamente el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas están para eso. Nosotros tenemos organismos de migración, interior y policía, ¿verdad? Y la política internacional, quien tiene la responsabilidad de dirigir, es el presidente de la República. Entonces, las autoridades tienen que ponerse a prueba en este proceso. Doctor, ¿es una exageración o cierto lo que dicen muchas personas, e incluso personas dominicanos que viven fuera, clientes que tengo del sector de los bienes raíces, que me dicen, Condesa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Están naciendo muchos nacionales haitianos, bueno, muchas parturientas haitianas se están dando a luz en la República Dominicana y llegará un momento en que ellos serán más que los dominicanos. ¿Cierto o no? Sí, es cierto, absolutamente. Fíjese, lo que pasa es que este es un proyecto que no es de ahora. Antes la gente no creía, cuando le decían que había un despropósito con la fusión, la gente no lo creía. Pese a que Juan Pablo Duarte, dentro de lo que es su ideario, está eso consignado, que la fusión entre Haití y la República Dominicana no es posible. Eso lo dice Duarte. Eso venía y uno se da cuenta ahora, porque de muchas cosas nos damos cuenta ahora. A nosotros nos impusieron un programa de control de natalidad al final de los años 60. Había unos programas, ¿tú recuerdas? ¿En qué consistían esos radio. programas? Todos esos métodos que se emplearon y se pusieron en práctica para evitar los hijos. Y un nivel de relativa conciencia de las familias para reducir la cantidad De hijos que de hijos. tuviésemos. Entonces eso lo impusieron a la República Dominicana, que tenía más espacio, pero no lo impusimos nosotros. Eso vino de fuera, a través de esos organismos internacionales que están ahí. Y entonces eso no, nos fue impuesto a nosotros. Teníamos más territorio y menos gente. Haití tenía una densidad poblacional mayor, menos territorio, y no le impusieron el programa. ¿Quién estaba claro de esto, lamentablemente? ¿Sabe quién estaba claro de esto? Balaguer. Trujillo. Porque Trujillo tenía el premio Julia Molina para la madre que más hijos le daba a la patria. Es decir, el tipo que estaba claro. Él estaba claro y sabía que iba Julia a gravitar. Molina para la madre que más hijos le daba a la patria. Sí, entonces había esa premiación y el nombre que tenía era el de su mamá. Entonces, es lamentable que uno tenga que recurrir, ¿verdad?, al tirano para ejemplarizar o ejemplificar. Bueno, tenía sus cosas buenas y malas. Correcto. De manera que él sí estaba claro en eso y sabía que la población cuenta al momento de la defensa de los intereses de un país con respecto a otro. ¿Entiendes? Entonces, definitivamente, Haití sigue sin regulación en ese orden. Ellos son mucho más que nosotros Y vienen aquí y hay una ahora. presencia. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que no se haya puesto coto, que no se haya regulado ya la cuestión de las parturientas haitianas, porque yo le voy a decir una cosa, que eso a la larga va a pesar mucho. No es posible que en Haití los hospitales públicos exijan tarifa para las parturientas haitianas en su país y en la República Dominicana haya una especie de incentivo donde no se cobra nada y donde se están privilegiando muchas veces a esas parturientas antes que las propias parturientas dominicanas. Eso es sumamente grave, pero lo peor, libros de extranjería, hay un asentamiento cuando Haití tenía aquí varios, y tiene varios consulados, donde de acuerdo a las leyes, ellos tienen funciones de oficial o registrador civil. En consecuencia, pueden asentar en sus libros esos partos y esos nacimientos de su gente para que no haya ningún tipo de duda. Nosotros entendemos que eso hay que trabajarlo
hay que evitar que esa situación continúe porque ya hace poco se redactó un documento por entidades haitianas establecidas en República Dominicana que tienen sus auspicios porque esos grupos de haitianos que están en el territorio dominicano abogando por los derechos y refiriendo malos tratos, etcétera, y en cierto modo afectando la imagen de nuestro país fuera, llamando xenófobos, discriminadores, racistas, etcétera. Todo eso es una especie de campaña. Entonces, esa gente en estos días levantaron un documento que por suerte se descubrió, nosotros lo dimos a conocer, en contubernio con organismos internacionales, abogando porque la República Dominicana le otorgue la nacionalidad a todos esos nacidos con ese documento que es la llamada acta de nacimiento especial para... Lo que están inscritos en el libro rosado. En el libro rosado, exacto. Allá venía ese movimiento a exigir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y en cierto modo ser más sensibles y más oportunos al momento de defender los intereses supremos de la nación, porque ya ustedes ven, perdóname Domingo, ustedes ven cómo hay ya comerciantes, empresarios, gente del mundo agrícola, del mundo agropecuario, de comercio, diciendo que se necesitan los haitianos y que sin ellos mentira. Aquí, si al dominicano se le paga lo que debe pagársele, en cualquier escenario laboral, el dominicano aparecerá, como apareció siempre. Hay ingenieros que tienen obras por ahí, que no tienen un solo haitiano en sus obras. Y además, si vamos a buscar mano de obra extranjera, y particularmente haitiana, aquí hay suficientes haitianos ya legalmente establecidos que pueden ser con su usados. documentación. Y que hay de cierto de que se han otorgado a la fecha, en estos últimos días, supuestamente más de 200,000 carnets a haitianos que están de manera ilegal, según petición de algunos empresarios. ¿Es un rumor? Bueno, mire, no dude nada, porque ese proceso que se llamó de naturalización y el proceso de regularización, esos procesos estuvieron viciados, porque esos procesos se hicieron con mucha frecuencia. Y se invirtió mucho dinero en ese con proceso. Documentos falsos, porque aquí todo el mundo sabe que se hizo todo un festival de procura de documentos y declaraciones ante notarios que fueron irresponsables, que le otorgaron informaciones falsas, gente que dio información falsa y muchas entidades que intervinieron procurando documentos que no tienen una base de legalidad. Aquí, un día, sabremos todo lo que ha pasado, pero lo cierto es que hay muchas irregularidades alrededor de esos procesos que sin duda conspiran contra el interés supremo de la nación. Y aquí hay que aprender, esos empresarios, esos comerciantes, toda esa gente que está abogando por ahí, porque demos documentos sin control, deben saber que por encima de sus intereses particulares está el interés general de la nación. Sería bueno escuchar del profesor una ponderación a propósito de este tema que se está debatiendo, de la práctica de corrupción en la Policía Nacional, donde se comercializaron casi 1 millón de municiones, donde también se dice que Haití recibió parte de ese tipo de mercancía. Este fenómeno, ¿por qué? Mire, lo de Haití yo no sé, porque hace tiempo que nos quieren acusar a nosotros de que armas pasaron de aquí para Haití, cuando es todo lo contrario y todo el mundo lo sabe. Haití tiene de todo, porque ahí no hay control, porque ahí no hay una autoridad que esté ejerciendo de alguna manera, con un criterio, ¿verdad?, controles con respecto a todo lo que es tráfico de armas, de droga, de mercancía, etcétera. Ahora, lo cierto es, y no ha sido desmentido por nadie, es que de buenas a primeras se descubre este asunto donde se dice que hay más de 900,000 municiones. Yo diría que eso mal contado, porque que eso no se cuenta tan así como Tan puntual. para exactitud. Pero lo cierto es que de cualquier manera eso es grave. Y yo creo que eso tiene que servir a la autoridad para entender que hay esos nudos en esas instituciones que no es de ahora. Y nadie lo ignora. Porque todo el mundo sabe lo que gana aquí un oficial y un alto oficial salarialmente, aún con incentivo. Y cuando se contrapone lo que usted gana con el estilo de vida que usted lleva, que puede llevar a sus hijos a colegios carísimos, que tiene vehículos de lujo,
que viaja, que tiene casa de veraneo, que puede salir del país, la familia, de paseo. Eso hay que establecerlo. Aquí nos hacemos de la vista gorda y muchas veces pasan las cosas porque las dejamos pasar. Pero lo cierto es que eso hay que, de alguna manera, en algún momento, tenemos que adecentar la vida del país. Es que yo creo, y ahí concurre todo el mundo, porque diputados y senadores también tienen que concurrir ahí. Esos privilegios irritantes tienen que ser frenados de alguna manera, porque tenemos que tener los escrúpulos. Y yo creo que tenemos el compromiso. En mi caso particular, en el Tribunal Constitucional, que fui juez de ese tribunal 9 años, yo no acepté exoneración, pero es mi caso. Eso no es que tampoco es pecaminoso que otro la acepte. Pero sí creo que debe llegar el momento de entender que esos privilegios chocan con el propósito y la inspiración constitucional y los principios que Duarte enseñó a este pueblo. Se habla de que hay una agenda para unir los dos países, Haití y la República Dominicana. Y muchas personas han puesto sus esperanzas en el próximo gobierno de Trump, ya que él es un defensor de lo que es la soberanía y no está de acuerdo con la inmigración descontrolada. Ciertamente, mire, no hay que dudar nada porque como han venido las cosas, evidentemente que esa colectividad, esos organismos internacionales, esas grandes potencias, sin duda, con esa indiferencia, ¿verdad? Ellos hablan con estridencia. Entonces, cuando usted es indiferente a lo que está pasando en ese país, usted está buscando algo. ¿Qué usted busca? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que puede ocurrir? O una situación de frontera, una confrontación que puede involucrar la isla, pero puede comprometer toda la región caribeña. ¿Por qué? Por las consecuencias que eso entraña. Usted sabe lo que significa un intento en masa de pasar para la República Dominicana con unas Fuerzas Armadas que la Constitución de la República dispone que son los responsables de resguardar el orden. ¿Estamos preparados? Bueno, más que suficiente. Recuerde que no podemos perder de vista la historia. Nosotros no nos independizamos ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Alemania. Fue de Haití. Y nosotros vivimos experiencias de 3 invasiones, 1801, 1805, 1822. En ese periodo, del 22 al 44, en 22 años, supresión del idioma en documentos públicos y en uso público, cierre de escuelas, cierre de la universidad, prohibición de la religión. Todo lo que se quería era hacer desaparecer los elementos fundamentales de una nacionalidad para que otra la asumiera, ¿verdad? Eso no se pudo. Nosotros nos correspondió después de la proclamación de la independencia del 44, 12 años de guerra. De 1844 a 1856, entre combates, encuentros y batallas de importancia, 29 acciones. La República Dominicana no tenía ejército. Haití fue el primer país de América Latina en independizarse. Ellos tenían las técnicas del ejército francés y pudieron, sin embargo, accionar contra la República Dominicana, y los dominicanos, armados en su mente y corazón, con su machete de labranza, con sus utensilios, con piedra, enfrentó ese ejército y se impuso. Vamos a decir nosotros somos gente de paz, ¿eh? Eso yo quiero subrayarlo. La República Dominicana ahora mismo es uno de los países del mundo que exhibe más paz social y tranquilidad. Es uno de los países que más respeta, porque su Constitución, cuando se refiere a la soberanía, en el artículo 3, dice que el principio de no intervención en los asuntos internos de los países es un principio cardinal e irrenunciable de la política internacional dominicana. Es decir, somos gente de paz, pero sepa que el dominicano ha sabido enfrentar a potencias, y nunca ha sido indiferente cuando se conculca su soberanía
y su independencia. Doctor, pero qué bueno No, es no, conversar con hay usted. que Usted está reiterar- comprometido Está a volver a darnos clases, No, a será un educarnos. ¿Sabe qué? A crear conciencia. Intercambiar. A crear conciencia sobre todo, porque el que no conoce su historia está condenado A a repetirla. repetirla. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y estamos en una situación de verdad que es sumamente difícil. Hay quienes se las están tomando a la ligera, doctor, pero uno mirando en la calle lo que pasa, claro, uno le da pena porque uno es humano. Bueno, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No podemos más. ¿eh? No podemos Ya más, yo ¿verdad les que dejo no? a ustedes este Ay, obsequio. Muchísimas gracias, profesor. Ahí para usted aquí. Muchas gracias, profesor. Sí. Doctor, ¿está comprometido a volver? Claro, será un honor para nosotros. Ya tú sabes, Cindy está comprometida a comprometer al doctor, valga la redundancia. Bueno. Nos vamos a una breve pausa. Usted no se mueva, porque cuando regresemos llega Rafael Padilla con todo lo que está aconteciendo en el mundo del espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional. Esto es su Meridiano BTV. Entrevista Meridiana.